Ok, oye, fíjate que yo tuve una mala experiencia hace poquito, pues por la cercanía en la que estamos yendo a Celaya. La verdad es que, bueno, mucho se comenta de algunas cuestiones ya de inseguridad por aquella ciudad y es una pena porque su gente es muy cálida y hay muchas actividades por hacer ahí en Celaya, aparte de que es un paso obligado. El centro está bien bonito. Sí, o sea, y aparte tiene cosas que, por ejemplo, donde yo ahorita radico, que es acá en Acámbaro, Guanajuato, pues realmente acá no tenemos. Y anteriormente corríamos mucho hacia Morelia, Michoacán, o hacia Celaya, pero ahora con las cuestiones que suenan de Celaya, pues ya mucha gente está optando por no ir tan seguido para allá. Híjole. Sí, pues está canijo. Pues la verdad es que sí, en este momento sí se recomendaría pasar por otro lado, ¿no? Porque ya no se sabe. Y uno mismo que vive acá, incluso también ya conoce la onda, ¿no? La verdad es que sí, ahorita sí está fuerte la situación. Sí, es una pena. Fíjate que yo tengo una tía que allí ya tenía muchos años radicando en Celaya, ahí puso su estética, le estuvo yendo muy bien, porque aparte, pues Celaya es una ciudad económicamente fuerte, el comercio es muy fuerte allí, Ujú. y Sí. ahorita mejor ya se fue a Aguascalientes, fíjate, por varias malas experiencias, optó por irse a Aguascalientes, que hasta hace unos años Aguascalientes estaba denominada dentro del top 5 como una de las ciudades más seguras. Creo que ya no. Creo que ya en México, no sé si Ya no haya hay algún lugar que lugar sea seguro. seguro, ¿no? Tristemente. Pues bueno, ok, Aaron, pues vamos a comenzar a platicar con lo que motiva esta reunión. Eh, y es que nos compartas tus experiencias, Aaron, las experiencias que has tenido trabajando con la corrección de estilo y corrección ortográfica de algunas obras. ¿Te gustaría comenzar comentándole a los escritores que estén viendo este video en qué consiste una corrección ortográfica y de estilo y cuál es su importancia? Claro. Mira, más que nada, el hecho de la corrección, primero que nada, pues es el típico ejercicio de prestar un par de ojos más para que revisen un trabajo que ha sido hecho, ¿no? Siempre cuando existe una perspectiva fuera de la mía como creador, pues puedo enriquecer más este producto que estoy llevando a cabo a que si solamente me quedo con una visión propia, ¿no? Y en realidad tenemos que llegar a ese punto en el que sepamos que nunca va a ser un error eh, solicitar, ¿no? Como estas revisiones ajenas, como estas segundas opiniones, ¿no? Respecto a lo que estamos haciendo. Y entonces, eso no significa que tengamos que ceñirnos por completo a la que esta otra persona nos diga que su opinión, ¿no? Respecto a nuestra obra, pero siempre nos va a poder ayudar a tener esta segunda opinión respecto a lo que estamos haciendo. Y ahora más cuando precisamente contamos con un equipo que realmente tiene creo que es a lo que yo quiero comentar en esta charla, que para mí lo importante en el trabajo editorial es una sensibilidad y una percepción de lo que realmente quiere la obra transmitir en su totalidad. Porque si recordamos lo que nos decía Roland Barthes cuando hablaba de la muerte del autor, estamos hablando de una separación entre la obra y el autor. La obra se convierte en un organismo, un ente que tiene conciencia propia y que a través de sí misma transmite lo que realmente quiere decirnos y lo que quiere expresar en su totalidad. El deber del editor es comprender este mensaje, comprender esta visión y ayudarla a llevarla al máximo. No se trata de querer llevar el mensaje que el editor encuentra en el trabajo, sino encontrar en la obra misma cuál es ese propósito al que quiere llegar y ayudarla a alcanzar ese máximo potencial. Excelente, mira, excelente. De repente como que se vicia un poco el audio. Podríamos, por ejemplo, ahorita que participó Aarón, cerrar los micrófonos, en este caso lo cerraríamos Pedro y yo, para que no hubiera retroalimentación y así cada que nos vaya tocando acotar. Me gustaría a mí continuar o extender un poquito, si Pedro me lo permite, el comentario de Aarón. Efectivamente, Aaron, y de hecho lo estamos viviendo con la novela muy íntima en la que estás trabajando actualmente, que se llama Ruta o Destino.
Es una novela muy personal, a mi parecer, y creo que compaginamos los dos en esa descripción. Y efectivamente, lo principal es poner por delante la sustancia de la historia, lo que desea transmitir el autor y lo que la misma historia quiere contar. Y el editor se vuelve un facilitador de que eso se pueda llevar a cabo, de que la comprensión de la obra se pueda dar de la mejor forma. Y, y qué bueno, y te felicito, Aaron, y además se nota mucho en todos los proyectos que nos has entregado, que partes de ese principio, que partes de esa filosofía, que es respetar la sustancia de la obra, y eso, con razón, nuestros autores a los que les hemos mandado las correcciones en las que nos has apoyado, ninguno nos ha hecho ninguna observación, o sea, están plenamente de acuerdo y ahora entiendo por qué. Pedro, ¿gustarías aportar algo, acotar algo más al comentario de Aarón? Más bien preguntarte, ¿cómo fue que decidiste dedicarte a la corrección? Eh, ¿Cuál fue tu camino? ¿Qué ruta seguiste? ¿En qué momento empezaste? ¿Cómo te preparaste? Eh, yo no he tenido la oportunidad de leer las obras en las que has participado, pero lo que me ha comentado Mason es que tu trabajo, es eso lo mismo que acaba de decir, que tu trabajo es realmente bueno. Entonces sí me gustaría saber de alguien que parece ser tan profesional como tú lo pareces, ¿cuál fue la ruta que seguiste para decidir ser corrector? Sí, claro. Yo estoy estudiante de literatura en la Universidad Autónoma de Querétaro desde 2018. La verdad es que estoy involucrado en la comunidad universitaria y los proyectos literarios, cosas así. Y fue en 2019, 2020 que empecé con mi novia un negocio de corrección y redacción de textos, ahí mismo para la universidad, compañeros y así. Esto pues fue creciendo y pues ya lo expandimos hacia afuera de la universidad. Entonces comenzamos a trabajar con estudiantes de otras carreras, de otros lugares, para redactar textos para empresas o incluso pues, algunos otros autores de la escena local que quisieran una revisión, una echada de mano a sus textos, y a partir de ahí pues nosotros mismos seguir trabajando nuestra percepción lectora, ¿no? Porque en la facultad, en la escuela, pues es algo muy importante lo que aprendemos. Tenemos talleres pues de corrección y de, más que nada tallereo, ¿no? Todos presentamos unos textos y entre nosotros nos ayudamos a mejorarlo y sobre todo siguiendo esta teoría que comentábamos hace rato de que siempre, siempre, siempre hacer lo mejor para la obra. Y sí, la verdad es que sí, a veces hay que sacrificar cosas, ¿no? Nuestro profesor, el doctor Marco Ángel, un saludo si nos está escuchando, siempre nos comentaba que a veces nuestras obras son como nuestros hijos y a veces dentro de un mismo párrafo hay diferentes líneas que cada una para nosotros va a ser mejor que la otra y todas son excepcionales, incluso al mismo nivel. Es como si fueran nuestros hijos, ¿no? No podemos elegir entre unos entre otros, pero el momento en el que tenemos que hacer lo que es mejor para la obra, ¿no? Y tenemos que, con el dolor del corazón, pero sacrificar esa línea que nos parece tan hermosa, tan bella, pero que no está aportando realmente al propósito general de nuestra obra. Entonces, son este tipo de cosas y de cuestiones teóricas realmente pues, importantes, lo que forma parte pues, sí, de mi formación y lo que me llevó a interesarme por la cuestión editorial. Ya luego, creo que fue a través de un anuncio en Facebook que contacté aquí a Juan José y pues ya lo demás, como dicen, es historia. Efectivamente, Aaron, y sí, mira, la verdad es que nosotros quedamos muy congratulados con la respuesta cuando sacamos la convocatoria para editores. Recibimos cerca de 30 solicitudes. Lamentablemente, por presupuesto, pues no podíamos disponer más que solo de 5 profesionales en la materia. Y pues tú viviste el proceso de selección en donde se les hizo llegar un texto que llevaba bastantes errores, tanto de redacción como de semántica, como de estilo, y se les dijo sobre qué ejes se iba a evaluar dicho texto. Eh, la verdad es que recibimos muy buenas correcciones, pero en el caso tuyo, por ejemplo, en el caso de Alma,
que también trabaja con nosotros, en el caso de Farina, en el caso de Josué, de Alan, pues la verdad es que fueron las pruebas más destacadas. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta que no sé si también le esté rondando por la cabeza a Pedro. La pregunta es de migrar de la corrección de estilo de una obra técnica o de una obra de trabajo universitario que tiene sus particularidades en cuanto a la redacción. Migrar de esta temática a migrar a obras de ficción, de terror, como las que te ha tocado trabajar, ¿qué retos te implicó y qué es lo que más disfrutaste y lo que más sufriste de esta migración a un género literario diferente, Aaron? Yo creo que de cierto modo fue al contrario, porque yo incluso soy un apasionado lector, ¿no? Entonces la ficción siempre ha estado cerca de mí. La ficción, la poesía, incluso los textos más reflexivos, como esta antología que revisábamos la otra vez de Marcelo Cruz, que es incluso una hibridación entre cuento, entre ensayo reflexivo, una cuestión así lírica, muy padre, que sí, sí es ficción, pero al mismo tiempo es más una reflexión, ¿no? Una especie de ensayo incluso. Y pues es algo que siempre ha estado cerca de mí. Entonces, de cierto modo me sentí más en mi terreno, llegando a este punto, que con los textos más técnicos, más estrictos, incluso académicos. Sobre todo también porque pues, la formación lectora te deja muchísimo. Cuando uno solamente leyendo puede aprender muchísimas cositas, algunas mañas, algunas técnicas que luego puede uno ir reproduciendo tanto a la hora de escribir como a la hora de revisar un texto escrito. Eh, entonces, creo que sí hubo retos porque pues siempre está esto, ¿no? Como de tratar de comprender mejor la obra y comprender qué es lo que necesita, para dónde va, porque no solamente es decir, no, pues esto como que no se oye bien, se oiría mejor esto, sino entender la obra, entender su estilo, entender cuál es su estética, con qué elementos está trabajando y cómo uno puede ayudar a que los distintos factores que están dentro de la obra contribuyan también hacia ese fin de manera unitaria, que no sean como cosas por separado, que se ve bonito por acá, se ve bonito por acá, se ve bonito por acá, sino que todo coexista y todo contribuya para un único propósito, que es llevar la obra a su máximo, máximo potencial. Entonces, creo que es esto también. La narrativa, la poética, tienen esta cualidad de que no solamente es que sea un texto bien escrito en el sentido gramatical, en el sentido sintáctico, obviamente ortográfico, sino que tienen que poseer esta cualidad estética también, ¿no? Que es pues necesaria. Sí, Fíjate que, Pedro, quisieras agregar algo, preguntarle algo. no, creo que con estos 5 minutos que nos ha hablado Aarón acerca de lo que se trata la corrección, creo que aprendí muchísimo y son elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de estar trabajando, porque sí, efectivamente puede ser muy sencillo ponerte a redactar un párrafo y que quede correcto, o sea, darle nada más, si no sé si me oyen bien, darle nada más la corrección sintáctica, gramática y ortográfica y que se vea bien, pero si el párrafo que estás corrigiendo no contribuye para la obra, para el general de la obra, pues entonces en realidad no tiene sentido el trabajo que estás haciendo. Fíjate que es un comentario, digo, lo que acabas de hacer es muy inteligente, lo acabas de decir es muy inteligente y sí me hace darme cuenta de cómo entiendes el proceso de escritura como un proceso global, como algo que se debe de ver de forma íntegra desde el principio, desde la primera letra hasta cuando escribes fin. Fíjate que por eso cuando hay muchos autores que nos mandan sus obras y nos dicen que ellos mismos ya las han corregido en algunos talleres o que ya han solicitado algún servicio externo. Y nosotros pues estamos encantados de recibir los textos. Sin embargo, cuando comienzas a leer, en este caso que uno de mis funciones principales es ser ese sparring,
el primero en filtrar las historias, en ver si se ajustan las temáticas a lo que estamos buscando publicar, te vas dando cuenta que tienen una gran necesidad de corrección y lo primero que brota a la vista, pues son las faltas de ortografía, ¿no? Que como quiera que sea, esas pues se pueden ir pasando y no son difíciles de corregir. Y después te vas dando cuenta de cuántos recursos tiene el autor, no solo en cuanto a la cantidad de vocabulario, sino con lo que decía Aarón, estas mañas, por ponerles algún adjetivo, en donde tú vas viendo cómo el autor te lleva. Herramientas se ve más bonito. Estas herramientas, dice Stephen King en su libro de Mientras escribo, que es la caja de herramientas, ¿verdad? Te vas dando cuenta de quién trae una caja de herramientas más grande y de cómo usa esas herramientas al momento de escribir. Y es aquí donde yo le comento a los autores por qué el trabajo de los editores es un trabajo que se debe de valorar y aparte es un trabajo que sí tiene un costo, porque no es que alguien se siente a leer la novela y que simplemente le vaya metiendo mano para que se vaya viendo mejor, sino que se tiene que leer la obra para comprenderla. O sea, en primera instancia, es una lectura de comprensión y entre más extensa sea la obra, por ejemplo, la obra de Alejandro Aboites tenía 64 capítulos. Entonces, la editora que lo trabajó, Farina, pues tuvo que leer los 64 capítulos primero para saber a dónde iba a llegar cada uno de los personajes y obviamente ir haciendo las observaciones de las discordancias que haya entre un capítulo y otro, o entre la forma de hablar de un personaje y otro, o entre la descripción física de un personaje y otro, que no le cambie el color de cabello en el capítulo 30 y que lo haga que se exprese diferente en el capítulo 50 sin una causa aparente, ¿no? Que lo justifique. Entonces, de entrada hay que leer la obra. Luego te tienes que regresar a hacer las correcciones más simples, si no hay problemas de fondo, y irle dando el estilo. Lo que desearon es muy importante y también lo señalabas tú, Pedro. Yo lo compararía con la construcción de una casa en la cual participan varios arquitectos y varios albañiles. Entonces, el dueño de la casa les dice que quiere una casa de 2 pisos y les da el material para que la construyan. Pero si cada uno de los arquitectos tiene una visión diferente y cada uno de los albañiles, unos saben hacer un acabado, otros saben hacer otro, y unos se encargan de un cuarto, otros se encargan de la cocina, otros se encargan del baño, al final de cuentas sí vas a tener una casa construida y vas a tener una casa que tiene secciones muy padres, pero no combina nada. Al momento de ver tú la construcción completa, no cuadra. En un lado se ve rústico, en otro lado se ve minimalista, en otro lado se ve muy elegante y no logran tener un solo concepto. Entonces yo pienso que es perfectamente lo que nos está expresando Aarón, lo que tú también señalas, y por ende es muy importante que los autores valoren la función del editor. Claro que yéndonos a este mismo ejemplo, pues si el dueño de la casa no te deja como arquitecto, como albañil, que tú coloques lo que es mejor para la casa, los acabados que son mejores para la casa, y el dueño de la casa te dice que quiere un piso resbaloso en la cochera, en donde sabes que va a llover y te puedes resbalar allí, y quiere un piso rasposo en el baño, en donde vas a andar descalzo y te va a lastimar, pero si el dueño de la casa te dice que eso es lo que quiere, pues el albañil o el arquitecto a final de cuentas es lo que va a terminar haciendo, ¿no? Por eso la importancia de que nos dejemos asesorar por las personas que son especialistas en la materia. Creo que por ahí tuvimos un detalle con Aarón, a ver si ahorita se vuelve a conectar. ¿Cómo ves, Pedro? No tenías el gusto de conocer a Aarón y él el gusto de conocerte a ti. No. ¿Qué impresión te causa hasta el momento lo que nos abona? Muy buena, muy buena. Se ve que es un profesional en toda la extensión de la palabra y en el caso de él en particular, pues la licenciatura en letras le ha servido mucho, ¿no? Fíjate que de las cosas que yo estaba platicando un día con un amigo con un médico, con otro médico, y lo platicaba porque estaba leyendo yo un resumen clínico, pero estaba tan mal escrito, tan mal redactado, sin signos de puntuación, con una gramática espantosa, sin una secuencia apropiada. Lo que a mí me dejó pensando es que lamentablemente, digo, y fue algo que un médico más joven redactó, y yo me quedé pensando que lamentablemente a estos chicos ya no les tocó el taller de lectura y redacción que nos daban antes,
y que en realidad sí te era útil. O sea, bueno, al menos desde mi punto de vista, a mí se me hizo que yo siento que aprendí mucho en los talleres de lectura y redacción. ¿O será que mi madre era maestra del taller de lectura y redacción y por eso a mí me parece tan relevante? Pero pues hasta un escrito de una cuartilla debe estar bien hecho, bien redactado, con sus signos de puntuación de manera correcta, evitando la redundancia, evitando los barbarismos. Y no, pues lo que veo de este chico es muy bueno. O sea, la verdad es muy bueno. Fíjate que tuve el privilegio de ser director educativo en una secundaria y en un bachillerato, por 4 años. Y los maestros, dentro de lo que era su rúbrica de evaluación y dentro de lo que eran las ponderaciones que le daban a cada apartado a revisar o evaluar, me preguntaban a mí si yo estaba de acuerdo en que la ortografía se evaluara, aunque la materia no fuese español o no fuese lengua materna. Por ejemplo, el maestro de química o de física me decía, bueno, yo les pedí un cuestionario, yo les pedí un resumen, yo les pedí un ensayo, y obviamente yo voy a evaluar que la información que pongan pues sea acorde a lo que yo les estoy solicitando en cuanto a la materia. Pero a mí me gustaría contribuir, y esto se le llama hacer lateralidad con otra asignatura, a mí me gustaría contribuir a español o a lengua materna, también asignándole una ponderación de medio punto o de un punto a la cuestión ortográfica de ese trabajo que me van a entregar. Si trae errores de ortografía, aunque el contenido sea correcto, no va a poder sacar la calificación máxima, va a tener una penalización. En un inicio, me costó mucho trabajo convencer a los padres de familia, porque no estaban de acuerdo, o sea, no le encontraban sentido a la actividad. Y ahorita tú acabas de dar en el clavo, y pongo al tanto a Aarón que se nos perdió un ratito y se vuelve a conectar. Es triste llegar a ver profesionistas de cualquier área, o sea, arquitectos, ingenieros, doctores, tal vez con licenciados se dé un poco menos, porque creo que los licenciados en Derecho, por ejemplo, deben de tener una correcta ortografía, porque redactan documentos que la correcta ortografía tiene un valor allí legal, ¿verdad? Pero sí deberíamos, lo que platicábamos, Aaron, es que una carta de presentación de cualquier profesionista, sea cual sea su materia, siempre es la escritura, siempre es la buena escritura, la buena redacción y la buena ortografía. Aaron, ¿algo que quieras agregar de lo que estamos platicando ahorita con Pedro? Sí, yo creo que diferiría poquito, un poco nada más. Solamente quizá en la cuestión, hablando específicamente del escritor. El escritor, yo creo que, por supuesto, la ortografía es indispensable y la gramática porque pues, es parte del lenguaje con el cual nos comunicamos todos los días, ¿no? La materia prima del escritor pues es la palabra, es el lenguaje. Y un correcto uso del mismo pues, es indispensable. Pero yo sí creo, o yo sí sería capaz de pasar por alto errores ortográficos si me encuentro con un escritor cuyo contenido literario pues, es admirable. Al fin y al cabo, pues para eso soy editor, ¿no? Para que me pase su texto y ya yo se lo corrijo la ortografía. Pero creo que, no sé. Quizá no sería yo tan estricto en ese aspecto de la ortografía. Quizá la gramática un poco, porque ya es cuestión de sintaxis y ya ahí entra también retórica y estilística, pero pues, al fin y al cabo el lenguaje siempre está en construcción, ¿no? Siempre está en evolución. Las reglas ortográficas de hace 100 años no son las mismas de hoy y no serán las mismas mañana ni en otros 100 años. Entonces, solamente es adecuarse a a un sistema que en realidad ni siquiera es autoritario. Por ejemplo, si pensamos en la Real Academia Española, yo no sé en qué momento se empezó a pensar en ella como un organismo dictaminador que establece cuáles son las reglas para escribir. Es más bien un organismo descriptivo, es un ente que describe cómo es la lengua, cómo se usa en la sociedad, y si la sociedad decide que esto puede cambiar y que debe cambiar, entonces es deber de la RAE adaptarse al cómo el lenguaje está evolucionando.
y por lo tanto también la ortografía e incluso la gramática. Tenemos estas variaciones sintácticas en diferentes regiones de habla hispana que son muy interesantes y que dan pie a juegos muy interesantes también dentro de la misma literatura. Textos que dan cuenta de su identidad cultural y regional a través de su sintaxis, de su gramática, de cómo está escrito. Pensamos, por ejemplo, en Juan Rulfo, que no sería Juan Rulfo si no tuviera esta manera tan coloquial y tan, muchísima gente diría, errónea de escribir, pero finalmente es esto lo que está intentando transmitir, ¿no? Este valor cultural que finalmente fue lo que lo llevó a ser pues, uno de los más grandes escritores de habla hispana. Fíjate que en algún momento un editor de muy alto nivel me llegó a comentar que él llegó a ver algunos manuscritos de Gabriel García Márquez y que de hecho pues se caracterizaba por tener una ortografía ni siquiera digamos promedio pues, sino muy maltratada. Y grandes escritores se han caracterizado por eso y qué bueno que lo mencionas porque es importante que los escritores sepamos que existen dos ejes que son muy importantes, que es la parte creativa y la parte técnica. Y yo estoy de acuerdo contigo. Creo que la creatividad tiene más peso sobre la técnica por el sencillo hecho de que la técnica se puede aprender, se puede mejorar. Y la creatividad o la tienes o es muy difícil desarrollar un pensamiento creativo que te ayuda a darle vueltas, giros a una historia, que te ayuda a crear personajes que nada más existen en tu mente, que te ayude a crear situaciones, mundos completos. O sea, sin la creatividad nos olvidaríamos de sagas épicas, de sagas fantásticas, de personajes que han sido emblema. Y creo que esa parte sí no se puede desarrollar como sí se puede desarrollar la parte técnica para sacar las ideas de la cabeza, para plasmarlas, mejor dicho. Nosotros, y aquí vas a ver, Pedro, perfectamente bien, leímos un libro en conjunto, bueno, Pedro por su parte y yo por la mía, pero del mismo autor y mentor, que se llama Adiós Tomasa. Y este libro de Adiós Tomasa, publicado por Alfaguara de Genay Beltrán, precisamente hace uso de un lenguaje coloquial. Y de hecho, adrede, el escritor te deja las faltas ortográficas porque es la forma más pura de plasmar la expresión del personaje. ¿O no es así, Pedro? Sí, así es, así es. Y, por ejemplo, lo que te hablaba ahorita de los barbarismos, algunos barbarismos que también llegan a emplear algunos personajes, el lenguaje redundante, ¿no? Hay expresiones como el de, órale, métese para dentro de la troca, y cosas por el estilo, ¿no? Pero es precisamente para ambientar es que no quiero arruinarles a los que le... Pero vaya, es que es una muy buena novela, no sé si has tenido oportunidad de leerla, Aaron, si no, consíguela. Es muy entrañable y es muy actual con lo que estamos viviendo. Bueno, está muy relacionado con lo que estamos viviendo actualmente en México. Y precisamente esa construcción es lo que la hace tan entrañable, porque son personajes de gente que te puedes encontrar en la esquina. Y es ese lenguaje coloquial el que los hace tan maravillosos, ¿no? Efectivamente, y tan verdaderos, o sea, prácticamente los puedes ver, son expresiones muy regionales de la zona donde está ambientada. Durango. Exactamente, del Triángulo Dorado, que así se le conocía por ahí de los 80s a esa zona de Guamuchis, de Durango, de varios ciudades pegados allá al norte y a la frontera del país. La verdad es que cuando puedes usar esto a tu favor, o sea, ya esto también denota pues las tablas que tiene un escritor, ¿no? O sea, ya cuando un escritor es capaz de usar de esa forma correcta esas herramientas de poder permitirle a sus personajes esas expresiones, pero sin que llegue a verse como un error, o sea, se llega a ver como algo precisamente premeditado, y es más, no solo premeditado, necesario para la historia. Volvemos a lo que decía Aarón, ¿no? A veces las historias te dictan qué necesitan y a veces necesitan ese lenguaje
que a lo mejor plasmarlo, leerlo con las reglas de la Real Academia Española, diríamos que es una barbaridad. Sí, en cuestión de las reglas ortográficas, pero en la cuestión creativa y narrativa de la historia, Una genialidad. es una genialidad que no todos a lo mejor pudiéramos bien lograr. Y creo que es donde está el mérito. Recomendamos esa novela ampliamente, se llama Adiós Tomasa. Adiós, Tomasa. Fue uno de los 10 libros, uno de los mejores 10 libros mexicanos del 2014, según el Universal, del 2014 a 2019, según 2019, el Universal. efectivamente. Y hace poquito informó por ahí en redes sociales el autor que ya estaban publicitando el soundtrack de las canciones a las que hace referencia. Sí, cierto, sí en el libro, ¿no? Yo nunca había escuchado esto, pero qué bueno, porque pues ahí aparecen canciones muy emblemáticas de nuestra cultura mexicana, ¿no? Muy populares. Así es. Muy bien. Sí, pues Netflix, ahí don Epigmenio, en lugar de andar haciendo, ¿cómo se dice? En lugar de andar publicando tweets mensos, debería ponerse a leer la obra de Genei para que la produjera. Pues sí, ahí hay de dónde, porque, bueno, ahorita ya se nos va a terminar el tiempo, regresamos ahorita les paso una nueva liga para volvernos a conectar, pero le dejo esta pregunta a Aarón de la mano del comentario que haces tú, Pedro. En las plataformas sabemos que se utilizan mucho la adaptación de novelas o de relatos para llevarlos a la pantalla chica o a la pantalla grande. En este tenor, la pregunta sería con la que regresamos a la conexión. ¿Por qué no toman en cuenta las buenas obras, las buenas novelas y relatos que hay, los productores que llevan las historias a la pantalla? ¿Por qué siempre en la pantalla, cuando son producciones mexicanas, vemos la famosa comedia romántica que siempre cae en las mismas zonas comunes? ¿Por qué no voltean a ver la literatura mexicana como un semillero para producir historias de alto alcance que ayuden a difundir más las letras? Regresamos con esa pregunta. Los españoles lo hacen. Los españoles lo hacen y lo están haciendo muy bien, aunque nos duele aceptarlo, en el orgullo nacional nos están poniendo una muestra. Regresamos con esa pregunta, ahorita les paso la liga. Pues ya estamos de vuelta. Como comentábamos antes de dar respuesta a la pregunta que se quedó en el aire, quiero mostrarles el libro del cual Pedro y un servidor les hablábamos, que es el de Adiós Tomasa, publicado por Alfaguara de Genei Beltrán. Y nos abre la antesala para la pregunta que se quedó en el aire. Aarón, ¿qué está pasando? ¿Por qué las historias de escritores mexicanos que abundan en verdad y que aparte en Latinoamérica hay muchos escritores mexicanos que tienen autoridad y tienen mucho prestigio ya en países muy importantes también que generan literatura de nuestro continente? ¿Por qué no se toman en cuenta estas obras? ¿Por qué no se voltea a ver nuestro semillero literario para difundirlas en otro formato, en otra producción? Primero que nada, a mi parecer, definitivamente, pues el público, ¿no? Pero no es que sea culpa completamente de nosotros, de la gente, sino es esta cultura de consumismo, porque quizá hemos perdido la costumbre de visitar la cineteca local, de consumir lo que estamos produciendo nosotros mismos, y no porque no queramos voltear a verlo, sino porque no tenemos acceso tan fácil a ello. Pero en realidad no porque no haya, porque creo que sí está habiendo una gran producción de cine de calidad, historias de calidad dentro de México, pero principalmente es muy independiente, muy amateur. Ha habido grandes producciones, y grandes me refiero a calidad, porque en realidad no son grandes en la cuestión de, ¿cómo decirlo?, presupuesto ni nada por el estilo, que son generadas por estudiantes. En octubre tuve el privilegio de asistir al Festival de Cine de Morelia. Hubo varios finalistas de aquí de México, que en su mayoría me pude darme cuenta que eran estudiantes, sobre todo del CUEC, que ya no es el CUEC, creo que ahora se llama ENAC, Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Y pues eso me sorprendió muchísimo porque se está dando una gran oportunidad, por lo menos en ese medio,
a que estudiantes se abran paso con sus propuestas más independientes y sobre todo porque ya hay más accesibilidad que antes a producir cine. Ya cualquiera tiene un celular y en realidad eso es más que suficiente para generar un buen espectáculo visual, no como hace 50 años, por ejemplo. Y entonces creo que sí hay cine de calidad, hay historias de calidad en el cine y también hay buenas adaptaciones literarias a la pantalla chica y grande. Por ejemplo, no será completamente una adaptación, pero está esta novela de esta escritora mexicana, algo controversial, Fernanda Melchor, que publicó su novela Temporada de Huracanes en 2017, de la cual, bueno, a partir de la cual yo encuentro que, no sé si vieron esta película de Gael García Bernal, se llama Chicuarotes, salió en 2019, que en realidad hay bastante similitud y si ustedes tienen la oportunidad de leer la novela y ver la película, encuentran que son temas muy similares y que hay una suerte de diálogo muy presente en esta cultura mexicana que se está viendo representada a través de estos medios. Entonces, creo que sí hay oportunidad tanto de generar buen cine de mexicano, de apreciarlo y de pasar historias desde el ámbito literario al ámbito cinematográfico, solamente que tenemos que nosotros como consumidores apoyarlo. Ahora sí que es nuestro deber aportar a que se vuelva más del conocimiento general y no dejarlo simplemente en los círculos reducidos de lo underground o incluso de lo académico, sino que pues podemos seguir volviendo a visitar la cineteca local, podemos entrar a plataformas como esta página que se llama Filmin Latino, no sé si la conozcan, es un acervo importante de pura filmografía mexicana y hay desde producciones grandes de importantes directores mexicanos, Iñárritu, Cuarón, pero sobre todo propuestas más independientes y más pequeñas que en realidad son de muy buena calidad y que buscan abrirse paso en medio de la gran industria de todo esto que comentas, de la típica comedia romántica, todo lo que llega a los cines, ¿no? Y que en realidad es lo que llega a nuestros ojos consumidores, que tampoco es que, como mencionaba antes, tampoco es que tenga la culpa el consumidor de que no llegue a él lo que realmente podría estar viendo, estar consumiendo. Efectivamente, Aaron, sí, es muy notorio lo que comentas. Hace unos días estuvimos platicando con Josué. Josué es también editor del equipo, Josué Gutiérrez. eh, Él también es cineasta de profesión, de hecho estudió su carrera y aparte ya ha rodado varios cortos, ha participado en varios festivales. Y estoy de acuerdo en lo que comentas, en la cuestión de los presupuestos, en la cuestión de que suelen ser más producciones de riñón, o sea, producciones de nos vamos a aventar nosotros a hacerlo y lo vamos a hacer pues con la calidad que podamos, que como comentas es muy plausible y muy loable la calidad que presentan, pero obviamente después se viene el problema de cómo recuperan la inversión en caso de que hayan pagado para poder tirar el rodaje. Y otro problema después, en dónde lo exhiben para hacerlo rentable y para generar una sinergia que los vaya dando a conocer. Completamente de acuerdo. Pedro, te replanteo la pregunta. ¿Por qué no se explora en base a la producción de obras que tenemos en México? Obras, voy a poner el género exacto, policíacas o de suspenso, novelas de escritores como Pablo Ignacio Taibo, de escritores que a lo mejor escriben relatos, cuentos de terror, de ficción, como Alberto Chimal, que o sea, aparte de que son personas que ya tienen un nombre labrado en la literatura, tienen grandes obras para mostrar en texto. ¿Por qué por qué no se apuesta por estos géneros literarios en nuevas formas de contarlas, ya sea por formato audiovisual o incluso por podcast, ¿por qué no decirlo? ¿Tú por qué piensas que hacia este género en particular hay un cierto temor de dar el salto de llevar el libro a una adaptación a la pantalla? No es tan fácil el género policial, la historia
que suele contar no es fácil de expresarla en el libro y tampoco es fácil de llevarla con un buen ritmo en la pantalla. Bueno, creo yo. Evidentemente puedo estar equivocado, estoy hablando desde mi punto de vista. Hemos visto ejemplos de grandes producciones, y ahí sí me refiero al presupuesto, que hablan de historias policíacas que al momento de ser, que se vuelven películas de culto, pero que al momento de ser estrenadas, tanto la crítica como la taquilla les va muy mal. Es hasta que pasa el tiempo y la película empieza a extenderse a través de otro tipo de medios. En la época de la prehistoria que me tocó a mí, pues a través de la renta, de la exhibición a través de la televisión abierta, que ese tipo de producciones van haciéndose de un nicho determinado. Y es precisamente cuando alcanzan ese estatus de película de culto y cuando cuando los críticos nuevos analizan en retrospectiva este tipo de filmes, ven que en realidad es una joya que está muy bien contada y que tiene mucho que aportar, independientemente del origen que tenga, si ya sea un guión original o un guión adaptado. Bueno, insisto, creo yo que ese es el caso. Y en el caso particular de México, lo que les he comentado varias veces a la hora de las respuestas que me han dado de las editoriales es el tipo de literatura que se vende en México. En México es uno de los géneros que son muy pocos socorridos, entonces este tipo de historias no le entraría, creo yo que de entrada no son vendibles para el público en general, y aquí viene lo que menciona Aarón, y que fíjate que yo no lo había visto desde ese punto de vista, y lo menciona con muchísimo tino, y me dejó pensando, ahorita todo lo que dijiste me dejó pensando, de veras me da mucho gusto encontrar a alguien tan joven y tan inteligente como tú, porque de verdad me hiciste en 2 minutos, me hiciste cambiar por completo mi punto de vista y de sentirme un poco culpable también como creador de contenido, de la poca cultura que tengo y de la falta de compromiso que yo mismo tengo con los propios creadores mexicanos. Y eso no solo pasa conmigo, pasa con el público en general. Y este tipo de historias son el género policial, el género detectivesco. En realidad en México están abandonados desde hace muchos años, probablemente desde la época de las películas de Fu Manchu y de quién era el otro detective que, o sea, estamos hablando de 70 años que no se hace una buena película de detectives, una buena película de policías en México. El cine negro, el cine ese del detective privado que tuvo tanto éxito con producciones como El Halcón Maltés y que en realidad en Estados Unidos no se ha dejado de producir. Aquí en México de plano se abandonó, hubo un momento en el que las producciones o eran escasas o años enteros en los que no había una película de este tipo de género. Y yo creo que es más que nada por eso, porque en México, en general en el mundo, porque es un género difícil de contar, son historias difíciles de contar para mantener enganchado al espectador con todos los detalles que te puede presentar el director. Y en cuanto a la literatura, porque en México particular no es de los más ocurridos, al menos en la última lista que a mí me tuve oportunidad de checar de los títulos más vendidos y de los géneros más vendidos en Gandhi, que ellos tienen ese cuidado de cada año publicarlo, y en el péndulo cada semana, estos son los libros más vendidos. Creo yo que el de detectives no es de lo más popular. Ahí Perfecto. sí. Sí, perfecto. Y platicábamos en uno de los videos anteriores que de hecho si te vas a Amazon también y pones los más vendidos en México, pues siempre están los libros de autoayuda. Estos libros de autoayuda de las finanzas, de autoayuda del desarrollo personal, estos Que el ocupan... único que se ha hecho rico con los libros de Robert Kiyosaki es Robert Kiyosaki. O sea, es increíble. Mira, yo digo pues que son paliativos porque se consumen porque hay una necesidad de respuestas a las preguntas que nos hacemos sobre el éxito, sobre el vivir bien, sobre la tranquilidad financiera, sobre la pareja, porque hay libros de autoayuda prácticamente sobre todos los temas, sobre la educación de los hijos, sobre lo que quieras, pero bueno, son presentados como una receta mágica y en realidad
Yo siempre he pensado que el detalle no está en la doctrina, sino en cómo ejecutas las prácticas, así sean las más sencillas del día a día. O sea, no hay que buscar soluciones tan complejas ni mágicas, simplemente cambiar hábitos, cambiar hábitos. Sí. Cuando nos preguntan, oye, ¿cómo logras terminar una novela en 2 meses o en un mes? Pues te tienes que sentar a escribir. Sentándome. No hay otra forma, te sientas a escribir y escribes hasta que te salga. Y lo terminas en el periodo de tiempo, ¿no? Yo no te puedo dar 10 pasos a seguir para que termines tu novela en 45 días, porque no los hay. Lo único que tienes que hacer es sentarte y escribir hasta que termine la novela en 45 días. No hay otra metodología. Es lo que es el trabajo. Eh, y pues bueno, estoy ahí de acuerdo con lo que comentan. Y aquí aprovecho que abres la temática de los géneros, de estos géneros arriesgados que surgen, que es la novela policíaca, la novela de suspenso, la novela de terror aquí en México. A Aarón le tocó participar en una novela pues que a mí me gustó mucho y que a mí me enganchó mucho y que creo que fue su primer proyecto con nosotros, que es la novela de La Morgue, de la escritora de aquí de Zitácuaro, Michoacán, que publica con el seudónimo, perdón, de Aurora Rolia. Ella se llama Denise, vamos a tener entrevista con ella el viernes, pero aprovechando que aquí está Aarón, que trabajó de tiempo completo esa novela, ¿qué nos puedes decir de esta historia? Probablemente Pedro conoce el argumento de manera general, pero tú qué nos podrías profundizar de esta historia de la cual nos apoyaste incluso con la reseña para el canal. Bueno, primero que nada, que en realidad fue la segunda, para no quitarle el lugar a Proyecto Titán, que también fue una obra muy, muy interesante, muy agradable de trabajar. Muy buena. Pero La Morgue, creo que el trabajo de editar La Morgue fue bastante interesante, bastante enriquecedor, sobre todo porque ahí fue donde realmente se puso a prueba todo eso que estábamos platicando hace rato, no sé si me estoy trabando, yo los veo como Un trabados a poquito, sí. ustedes, yo estoy bien. Ah, ok. Este, de trabajar en pos de la obra en general, ¿no? En pos de este resultado final. Eh, a mediados de mi trabajo con La Morgue, tuve que hablar con Juan José y con Leopoldo de algunos áreas de oportunidad que encontraba en la novela en cuanto a la narración, en cuanto al tiempo de la narración y a la persona. Entonces hubo que tomar decisiones que afectaron a toda la novela, pero que creemos que al final fue lo adecuado para llegar a este resultado que era lo que en conjunto la novela buscaba perseguir, ¿no? Creo que, creo que es un muy buen ejemplo del trabajo editorial y cómo se ejecuta, ¿no? De cuáles son las prioridades, cuáles son las decisiones difíciles incluso que hay que tomar y cómo éstas llevan al resultado esperado. Fíjate que la autora quedó muy complacida cuando recibió la versión final, que también es una novela que ha tenido varias descargas ya en la plataforma. Quedó muy complacida por esto que comentas. Efectivamente había una discordancia, por decirlo de alguna forma, entre cómo estaba contada la historia en algunos momentos y cómo aparecía después. En realidad, la temática sí llevaba una consecución, sí era consecutiva, pero el factor de cómo estaba narrada, como bien comentaron, de repente te hacía sentir que estabas en otra historia y eso distraía al lector. Aurora lo tomó de una excelente manera, nos dio libertad es que de hecho el argumento de su novela, cuando lees el capítulo 1, que se presenta este médico forense y desde que inicia hasta que termina el capítulo 1, te engancha, porque yo no había visto nunca, no sé si a Aarón le haya tocado el argumento que maneja la autora y cómo lo presenta tanto con el protagonista como con el antagonista. Es lo que decíamos hace rato, ¿no? Esa creatividad, ¿de dónde vienen esas ideas o esos argumentos en la cabeza del escritor? Ella es una escritora muy joven, que ya tiene, creo, 2 o 3 libros publicados con otras editoriales y nosotros tuvimos la suerte de poder publicar La Morgue. ¿Cómo llega ella a tener este proceso creativo en donde nos presenta algo que pudiera ser considerado como un don, nos lo presenta
no como una maldición, pero tampoco como algo necesariamente muy positivo, ¿no? Muy positivo para el protagonista. Hace que tú te plantees qué harías en una situación como la que él se encuentra, y sobre todo cuando aparece su antagonista, pues diría yo que le da un nuevo significado a esa cualidad que él tiene, y que también lo que decía Josué ayer, el día que platicábamos, cómo es que un villano potente hace lucir también a tu protagonista, ¿no? Y le aporta un valor a la historia, porque en medida de que del grado de dificultad que le represente el antagonista al protagonista, va a ser el grado en el que lo va a hacer lucir. Sí. Y claro, ¿verdad? Cabe la posibilidad de que el antagonista se salga con la suya, y que en realidad la historia que pareció contada siempre para que el protagonista llegara a buen puerto, en realidad te das cuenta de que no era su historia, sino de que era la historia del antagonista, y de que al final de cuentas el cierre le favorece a él, ¿no? Y esa es la dualidad con la que puede jugar un escritor cuando crea dos personajes poderosos que están cada uno al extremo de la balanza. Y creo que ella lo hace muy bien. ¿Qué más nos podrías comentar, Aarón, de esta novela, del resultado final? ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a la última página ya con esta corrección? Pues, bueno, primero que nada, para llegar a ese punto tengo que hablar de lo que sentí desde la primera página. Y es que no solamente es un personaje con poderes increíbles y ya, ¿no? Sino que, a ver, bueno, esto no es spoiler porque lo comenté en la reseña. Es un personaje que puede revivir a los muertos con tocarlos. Y uno se pone a pensar y dice, bueno, pues es que por lo menos yo nunca en mi vida he tocado a un muerto, entonces no me imagino que sea como un poder que realmente sea trascendente en mi vida. Pero entonces me doy cuenta de que este personaje es un médico forense. Y entonces te pones a pensar, bueno, ¿por qué, si tiene esta habilidad, por qué decidió irse a ser médico forense? Y si dice que no es algo que le agrade tanto, ¿qué está haciendo ahí, no? Entonces poco a poco la novela te hace dar cuenta de esta complejidad psicológica que tiene el personaje, de que sí tiene esta suerte de desprecio hacia su poder, realmente no lo quiere, pero aún así tiene esta atracción que él no puede controlar hacia seguir utilizándolo. Y entonces no, al principio no sabemos por qué él a sus muertos tiene esta necesidad de estarlos reviviendo, y entonces los vuelve a matar y tú dices, bueno, ¿y para qué, no? Pero entonces ya poco a poco te vas dando cuenta de realmente qué es lo que está pasando en su mente. Y entonces cuando aparece este antagonista que es por completo un doble de nuestro protagonista, que es completamente un opuesto, y aquí entramos en un tópico literario importante que es el doble, el opuesto, el gemelo malvado, el antagonista idéntico pero a la vez completamente reverso, ¿no? Ya nos damos cuenta de dónde surge esta complejidad, de dónde surge este conflicto también interno, pero que también es un reflejo. El conflicto que yo encuentro en ese que está enfrente de mí, que se parece tanto a mí, pero a la vez es tan diferente de mí, es reflejo de un conflicto que tengo conmigo mismo y con esta parte que no he podido enfrentar de mi propio ser. Entonces, al final de la novela es, es un resultado completamente circular, porque se está respondiendo tanto a las interrogantes que se abrieron desde el principio, desde que uno se empieza a preguntar qué pasa por la mente de este personaje. Entonces ya conoces a su antagonista y te das cuenta de que uno no puede existir sin el otro. Y ya entonces cuando sucede pues el desenlace, es un cierre que al mismo tiempo te impacta porque es impactante, es inusitado, es algo que no se ve comúnmente, pero a la vez dices, bueno, pues es que sí, ¿no? O sea, la obra es tan circular y tan completa que no pudo haber sido de otro modo. El resultado tenía que ser así. Esto es a lo que la obra estaba apuntando completamente. Y ahí el mérito que tiene Aurora, que tiene la autora de la obra, es que cuando llegas a ese momento, todo te hace sentido, pero no lo ves venir. O sea, esa es como que la magia, ¿no? De mostrarte, sabes que el mago trae el naipe oculto en las mangas, pero nunca lo ves. Entonces, cuando sucede el truco, cuando sucede la magia, pues te sorprende, ¿no? Porque no lo pudiste corroborar, no lo pudiste detectar previamente. Es una obra que yo le invitaría a Pedro que la lea, la verdad.
si ahorita estás escribiendo un thriller que va a tener por allí aires psicológicos, pienso yo que de lo que plantea Aurora en la novela, como bien dice Aarón, puedes tomar algunos tópicos, puedes tomar algunos elementos para enriquecer la situación de tus personajes. Sí, hicieron que se me hiciera agua a la boca, la verdad. Ahorita No, con es lo que, es que así como la presenta Aarón, que yo creo que nadie conoce mejor esa obra más que Aurora y Aarón, yo pienso que son quienes mejor conocen ese título. La verdad, pues lo presenta de una manera bueno, si yo fuera ahorita alguien de la audiencia, alguien que está viendo este video, yo pausaba el video, me metía a huertodelibros.com, Y ya buscaba la es lo que voy a morgue hacer, güey. Terminándose esto, voy a descargar la morgue. y la descargaba. Y de hecho es una de las novelas que tiene el primer capítulo narrado, o sea, tenemos el MP3 del primer capítulo, también producido por Joel, la Para verdad, audiolibro. muy, muy bueno, sí, como audiolibro. Créeme que quisiéramos hacer toda la novela, pero por cuestiones de presupuesto no nos da, pero sí creímos que valía la pena empujar la novela con el primer capítulo narrado, que aparte, como se cierra el primer capítulo, que bien dice Aarón, no es ningún spoiler, como se cierra, como lo cierra el protagonista, lo que tiene que hacer después de tocar inevitablemente el cadáver de una mujer que murió asesinada en manos de su pretendiente, pues es uno de los finales de capítulo, sobre todo el primer capítulo, que yo no he podido olvidar. O sea, y de ahí en adelante dije, no, yo tengo que leer toda la novela y esta novela la tenemos que publicar. Y fue que estuvimos picando piedra para que ese título estuviera con nosotros. Qué suerte tenemos. Es que La pura verdad, joya, güey. No es comercial, pero sí, de verdad, pura joya, cabrón. O sea, la verdad, sí. sí. Ahora, bueno, pues ya nos vamos encaminando al cierre de esta charla. Me gustaría comentarle a Aarón, preguntarle a Aarón qué tipo de literatura es la que él más disfruta, si nos puede, si nos puede decir por ahí algún título o algún autor, pues también para conocerlo un poquito más, para que quienes nos están viendo puedan tener a lo mejor que nos recomiende una buena novela que él haya disfrutado del género que a él le guste. Aarón, ¿qué obras han marcado tu camino por la literatura? Pues variadísimo. Pero yo diría que algo que yo disfruto muchísimo en las obras que leo es la recuperación de, como mencionamos ahorita, ¿no? De tópicos recurrentes, no sé, de intertextualidades que se repiten entre obras diferentes a través de la cultura, a través de la historia. Y entonces vemos que muchas de ellas tienen sus orígenes en lo más antiguo de lo antiguo, ¿no? Por ejemplo, ahorita me gustaría hablar de tragedia griega. Pensemos en Edipo, por ejemplo, que su estructura de los personajes, la estructura narrativa, ha tenido repercusiones pues incluso en la psicología, ¿no? El complejo de Edipo, el complejo de Electra, estas cosas que Freud recuperó a través de estas historias y, y más que nada como la cultura y la percepción que el griego de la época tenía del mundo repercute también incluso en nuestra época, ¿no? Tenemos a Nietzsche, que también basó su pensamiento en el pensamiento griego, en la tragedia griega, en la música. Y sí, en primera instancia pensaría ahorita en la tragedia griega, Sófocles. Las siete tragedias de Sófocles fue una de las primeras obras que leí en mi formación literaria. Y luego, pues sí, yéndonos un poco más para acá, algo de lo que, bueno, todavía un poquito más para atrás, pero para mí la lectura de la Divina Comedia de Dante fue completamente un life changer. Por completo fue el paso de solamente leer a realmente experimentar la literatura, experimentar la belleza de unas palabras, ¿no? De unos versos, de cómo puede trascender realmente el lenguaje a un nivel pues incomparable, tanto que pues Dante se enfrenta tanto a los círculos más ominosos del infierno, a los parajes más lúgubres y más aterradores, y termina en este punto más alto de la existencia, enfrente de la fuente de todo el universo, que es pues el dios de Dante, esta figura indescriptible, pero a la vez completamente descriptible en su poética.
y creo que leer a Dante fue algo que me marcó para siempre, y entonces jamás he dejado de releerlo. Y luego, pues, viniendo más para acá, por supuesto, yo pensaría en Jorge Luis Borges, estas ficciones completamente incomprensibles también al principio. Tenemos, por ejemplo, el Aleph, que fue una obra que también me marcó por completo, cuando este personaje se da cuenta de que hay un agujero a través del cual puede ver absolutamente todos los espacios de la existencia al mismo tiempo, y cómo lo llena tanto de vértigo, pero a la vez de emoción, de compasión, de terror, pero a la vez de amor por la existencia. Es algo completamente indescriptible. Me agarró por sorpresa mientras lo estaba leyendo Un, y tes- dije, un "Ah, no". tesseracto, Un tercer acto, sí, podríamos decirlo. así es. Este, pues sí, son lecturas, ¿no? Que de algún modo te marcan y que puede ser que tenga mucho que ver la percepción individual, pero pues creo que también hay una suerte de sensibilidad compartida, ¿no? A la que todos podemos acceder, y que pues sí hay obras que pueden también marcar a muchísimas personas. Y si bien también decía Borges, ¿no? Que nadie tiene que decirte que una obra sea excelsa y tengas que aceptarlo si tú no lo crees. Si tú estás leyendo la obra más genial de la existencia y no termina de convencerte, pues es que la literatura no es un trabajo ni es algo que tengas que hacer a fuerza. Tú tienes que encontrar la literatura que a ti te apasione, la literatura que realmente te cambie la vida, y quedarte con eso, sea lo que sea el Quijote, sea cualquier cosa, no sé, lo que sea, absolutamente lo que sea. Tú puedes decidir qué es lo que realmente te transforma, te llena y trasciende dentro de ti. Y creo que cada quien tiene su panteón, ¿no? Su panteón de literatura, su canon personal, y, y pues bueno, siempre puede seguirse enriqueciendo. Perfecto, perfecto, Aaron. Pues muy enriquecedor, la verdad, Efectivamente. el viaje literario por el cual nos invitaste ahorita a recorrer. Me quedo con dos cosas antes de preguntarle lo mismo, hacerle la misma pregunta que te hice a ti, hacérsela a Pedro. Me quedo con dos cosas. La importancia que tuvo la cultura griega y que sigue teniendo hoy en día, sigue siendo, para mi parecer, sigue siendo la base, sigue siendo pilar de muchos de los movimientos, de muchas de las ciencias, de muchas de las formas que hoy en día tenemos en nuestro mundo actual, en nuestro mundo contemporáneo. Ahorita que comentabas ahí yo rescato la importancia. Los griegos eran mucho de meditar, eran muchos de observar, eran mucho de razonar, de dedicarle tiempo a la contemplancia. Y creo que también es algo que un escritor debe de desarrollar, debe de ser un hábito, aprender a ver el mundo con otros ojos. Creo que si me preguntaran de la mano de lo que dijiste, Aaron, cuál sería la cualidad que yo noto en los griegos o en los griegos que estuvieron en esta civilización tan pujante, sería que ellos tenían la capacidad de ver el mundo con otros ojos a como lo vemos hoy en día. Por eso esos avances tan gigantescos en diferentes ciencias y materias. Entonces, un escritor hoy en día sí debe de desarrollar la cualidad independientemente del género para que el que escriba, sí debe de desarrollar la cualidad de ver el mundo a través de otros ojos y de filtrarlo diferente a como lo filtra la mayoría, para poder hacerse de esas historias y de esas enseñanzas que están a nuestro alrededor. La verdad, te agradezco, Aaron, muy, muy enriquecedor y muy Sí, reflexivo qué bárbaro. a lo que ahorita nos Sí, mis abocaste. respetos, de veras que mis respetos para ti. Qué Muchas bruto, gracias. qué bruto. De veras, en esta hora que llevamos me has enseñado muchísimo, muchísimo. He aprendido muchísimo contigo. Pues Sí, continuamos contigo, Pedro. La misma pregunta. sí. Fíjate que es curioso que ahorita mencionas el Aleph. No estoy seguro si fue Neil deGrasse Tyson o Michio Kaku el que dijo que si Jorge Luis Borges se hubiera dedicado a la ciencia en vez de la literatura, hubiera sido un muy buen físico teórico, porque precisamente el Aleph, este, técnicamente podemos considerar a Jorge Luis Borges como un autor también de ciencia ficción. Y el Aleph precisamente es un tercer acto, tal cual, el instrumento a través del cual el personaje es capaz de enterarse de todo, absolutamente todo lo que sucede, lo que ha sucedido, lo que va a suceder, es un tercer acto.
Entonces, de las influencias para crear el coleccionista, fue el Aleph. Nada más que en mi caso, yo decidí que fuera el propio coleccionista el que fuera ese instrumento. El coleccionista es un individuo que es capaz de saberlo absolutamente todo, de todos los universos, de los múltiples universos que existen, pero tanto del presente como del pasado y del futuro al mismo tiempo. El coleccionista lo explica en algún momento: yo soy como un lago y el tiempo es el lecho del lago. El lago toca exactamente al mismo tiempo todos y cada uno de los centímetros cuadrados del lecho, y así soy yo. Yo soy capaz de tocar al mismo tiempo todos y cada uno de los segundos que existen dentro del tiempo. Precisamente podemos decir que Jorge Luis Borges con el Aleph, junto con Giovanni Papini, y el Doctor Manhattan, por supuesto, porque me encantan los cómics y la novela gráfica, son de mis principales inspiraciones para crear el coleccionista. Inclusive por ahí, cuando mi esposa tuvo la oportunidad de leer Watchmen, dijo: oye, es que el coleccionista suena como este tipo. Le digo: así es, que el Doctor Manhattan fue muy importante para mí. Y en realidad, por ejemplo, a mí, eh, yo cuando empecé a escribir, pues en realidad empecé a escribir cuando era desde muy pequeño, y siempre he escrito ciencia ficción. Y escribí ciencia ficción porque las caricaturas que a mí me gustaban eran caricaturas de ciencia ficción. Fue con lo que empecé. Y después, cuando crecí un poquito más y descubrí Star Wars, que para mí ha sido Star Wars y Star Trek, que para mí han sido muy importantes, pues fueron las que marcaron mi camino de manera definitiva, sin que por ello yo haya abandonado o haya dejado de leer otros géneros. Le decía el otro día a Mason que la promiscuidad literaria te sirve para poder escribir de manera correcta, porque vas a tomar muchos elementos de otras obras para poderlos mezclar en tu propio trabajo, aunque no pertenezca al mismo género en el cual te estás inspirando. Eso no me importa. Pero sí, pues definitivamente yo empiezo con la ciencia ficción desde muy pequeño. Mi papá guarda un cuadernito, tiene un cuadernito ahí en casa en el que yo escribía mis historias, y todas eran de robots, invasiones extraterrestres y cosas por el estilo. Y te conté ya de la historia también de mi cuaderno de pequeños cuentos que escribía cuando era estudiante de medicina. Eh, Voy a entrarle ahora con el género del suspenso. Ya escribí algo de terror ahí inspirado por Mason. Como pudiste ver, es terror cósmico también, porque es un ser que dejo implicado que llega con la aparición del cometa a este pueblo en California. Y como buen Lovecraftiano, pues son tentáculos por todos lados, ¿no? O sea, tentáculos, tentáculos y tentáculos. Y la novela que planeó escribir para el evento del que habíamos platicado, es una novela policial. El protagonista es un policía corrupto que está bajo sospecha, que está bajo investigación por precisamente eso, por actos de corrupción, porque es un tipo que defiende a capa y espada aquello de que el fin justifica los medios, ¿no? Sin importar si ha tenido que violar la ley de alguna manera. Él, para cumplir su trabajo, dice: bueno, pues, lo importante es que yo atrape al fulano que tengo que atrapar. Eso es lo que tengo que hacer. Y se topa con un caso en particular en el que un individuo, a través de la Deep Web, está subiendo una serie de ejecuciones a YouTube. Y él le dicen: ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de este caso. Tú eres experto en computación, tú eres el que se va a encargar de este caso. Aquí está tu equipo, esto es lo que está sucediendo. Este tipo dice que está haciendo justicia, pero no podemos permitir que la siga haciendo de esta forma. Y de ahí se arranca. Entonces, por eso te decía el otro día que a los que son fanáticos de Jigsaw, creo yo que les va a gustar. A los que son fanáticos de Stephen King, del detective de Mr. Mercedes, les va a gustar. Y yo espero que con este trabajo nos vaya bien. Si
yo estoy completamente comprometido con Huerto de Libros. Ya saben que no dejo de tener una velita prendida, pues como creo que todos lo hacemos, pero el destino final o donde yo espero que actualmente mis trabajos terminen es precisamente con nosotros en Huerto de Libros. Y yo creo, dada la experiencia que ya vi que tiene Aarón con la morgue, tú te vas a encargar de corregírmela, ¿eh? Tú eres el encargado de corregírmela. Sobre todo por el gusto de leerla. Sí, sí, sí. No, de verdad, para mí fue un gusto conocerte, mano. En serio, en esta hora aprendí mucho de ti, ya te ganaste por completo mi admiración. Y No, igualmente, igualmente. me hiciste darme cuenta de la poca cultura que tengo y de todo el enorme camino que me falta por recorrer. No, a Y todos. ampliaste muchísimo mis horizontes, de verdad te lo agradezco. Y a ti por la oportunidad que me has dado en Huerto de Libros. De verdad, desde que estoy en este proyecto ha sido súper enriquecedor haber conocido a Josué, haber leído el trabajo de Rosel, haber conocido a Aarón y escuchar el trabajo de esta, ¿cómo quedamos que se llamaba? Ya se me olvidó el nombre de Aurora Arrolia es el Aurora, seudónimo de Denise. Aurora Rolia, sí. De Aurora, lo primerito que voy a hacer terminando, en cuanto colguemos, va a ser descargar la morgue. Me la voy a echar en estos días. Y no sé, me siento enriquecido, siento que he aprendido mucho con todo este tiempo y muchas gracias de verdad por esta oportunidad, Mason. No, al contrario, Pedro, al contrario, gracias a ti, gracias a Aarón. La verdad es que estas entrevistas que hemos estado haciendo y que vamos a seguir haciendo se vuelven un lugar de crecimiento, se vuelven un crisol en donde uno se impregna de conocimientos ajenos que uno puede volver propios y sobre todo que uno puede aplicar en el trabajo diario y siempre en beneficio de dos figuras, de los escritores para poner a servicio de ellos lo que aquí estamos platicando y de los lectores que tienen todo el derecho a recibir y a leer algo que los entretenga y que les deje un buen sabor de boca y si se puede, una enseñanza y si se puede, que les ayude para hacer un cambio trascendental en su existencia. Que esa ya no es nuestra responsabilidad, porque si no al rato vamos a publicar autoayuda, pero si la obra o algún personaje a través de un diálogo le O libros de terraplanistas. Adelante, mande. O libros de terraplanistas. También. Miren, estamos en el último minuto. ¿Quieren que cerremos o regresamos a una tercera sesión? Por mí, como ustedes vean. Yo encantado. Para cerrar más a gusto. Ok, muy bien. Entonces cierro esta grabación y les paso la liga. ¿Sale? Gracias. Bueno, pues estamos de regreso ya para el cierre de este podcast, de este video que vamos a estar difundiendo principalmente en YouTube. Gracias, si sigues aquí en el canal, gracias por estarnos acompañando. Y pues bueno, antes de despedir y aprovechando de la última participación de Aarón y de Pedro, nos surge la duda, nos surge la inquietud que a lo mejor le puede surgir a cualquier escritor, y es la de cómo llegar a mezclar referencias literarias, autores, estilos, géneros, cómo llegar a mezclarlos de una forma exitosa para lograr una historia diversa. Yo creo que hoy en día ya no hay historias de género puro, como en su momento lo había el gótico, ¿no? Muy, muy marcado, o lo decía hace rato Pedro, la novela negra, y tú identificabas los elementos de la A a la Z con los que ese género se caracterizaba, ¿no? Hoy en día, y esto es algo bien importante que lo consideremos todos los escritores, porque se los estamos diciendo como piensa una editorial, hoy en día se buscan historias que tengan varios elementos y que sean capaces de enganchar a un número de lectores mayor. Y para esto las tramas ya no pueden ser unilaterales, ya no puede haber géneros puros que no toquen temáticas
que nos gustaría ver mezcladas en la novela, una novela juvenil, aparte de su trama central, que ya sabemos que en base al mercado al que va dirigido, pues qué tópicos debe de tener, qué temas debe de abordar, cómo deben de ser sus personajes, pues también debe de tocar en ocasiones temas a lo mejor de suspenso, de thriller, a lo mejor un poco de terror, a lo mejor un poco de fantasía, para que sea una obra más completa. Lograrlo no es fácil. Vamos primero con Aarón. Aarón, ¿qué le dirías a los escritores, tú como editor que trabajas diversas obras, qué le dirías a los escritores que tomen en cuenta para mezclar géneros y conseguir una obra más ancha? Yo diría que Harold Bloom nos hablaba de la angustia de las influencias. Es esta preocupación que tiene el escritor por equipararse con lo que estuvo previo, ¿no? Lo que él llama el padre. Cada obra pues tiene sus padres, ¿no? Y entonces siempre está esta lucha y este pensamiento que también es incluso freudiano, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para equipararme a mi padre, ¿no? Para estar a la altura tanto de lo que él es como de lo que él espera de mí. Y la respuesta que yo daría pues es no pienses en eso, ¿no? O sea, la manera en la que uno puede, y es lo que dice Harold Bloom, uno puede superar esta influencia, pues es no pensando en ella, y es por completo, también lo dice Freud, es matar al padre. Entonces es matar la influencia, y entonces la combinación de géneros llega y se vuelve realmente trascendente en el momento en el que dejas de pensar en géneros, en el que tu obra simplemente es tu obra, porque el género llega un punto en el que solamente te va a encasillar y te va a cerrar, y va a cerrar esas posibilidades de ampliación y de apertura, que es lo que comentabas ahorita, Juan José, que creo que la literatura siempre ha sido una ruptura. La literatura siempre ha sido que detecto un género que vino antes de mí, porque nunca nadie cuando empezó a escribir un género incipiente, dijo, esto va a ser novela policíaca, esto va a ser tal, esto va a ser tal. Siempre fue alguien después que dijo, esto fue tal. Y con base en estos elementos que tiene esta obra, se funda lo que es tal género, tal corriente, tal línea de pensamiento. Y el deber de los que vienen después no es continuarla, ni preservarla, sino pues romperla. Es presentar un pensamiento completamente divergente, ya sea a través de la convergencia de diferentes líneas que están por allá, unas por acá. ¿Cómo puedo decir, a mí me gusta lo policíaco, pero también me gusta lo romántico? Y entonces lo fundo y veo qué sale, pero no pensando en tiene que ser policíaco y romántico, sino pensar esta va a ser mi obra, y entonces ya le tocará al que venga después decir lo que fue, pero yo voy a esforzarme en que mi obra sea lo mejor que puede llegar a ser por sí misma, no como una respuesta a otra cosa, sino como algo nuevo, ¿no? Como algo innovador, algo independiente. Y creo que eso sería mi consejo también, sí como editor, también como escritor, porque no sé si ya te había platicado, Juan José, que también me gusta escribir, pero Pues nada más porque no te has animado a mandar tus trabajos a Huerto de ese Libros. sería mi... Sí, igual y pronto me animo. La verdad es que no he mandado nada a publicación, pero sí me gusta mucho escribir también. Ese sería mi consejo, no pensar en los géneros, porque los géneros es encasillar, es esto muy sonado que es en el momento en el que me nombras, me limitas. Cuando tú estás denominando algo, lo estás limitando a sus otras posibilidades. Estamos hablando de cerrarnos a lo que es un género, y en realidad no existe como tal los géneros. Incluso la obra que más sea representativa de un género siempre va a tener divergencia, siempre va a decir, sí es esto, pero tiene un poco de esto, aún se nota la influencia de esto, aún está ya apuntando hacia esto. Entonces no existen los géneros, sino que solamente son las obras, ¿no? Es una obra que habla por sí misma. Perfecto, perfecto, Aarón. Mira esto que planteas antes de hacerle la misma pregunta a Pedro. Ahorita que lo estabas explicando, un ejemplo que se me ocurrió es el de la música y constantemente los nuevos ritmos que surgen. Yo soy fan de una banda norteamericana que se llama Korn, que de hecho esta banda generó un nuevo género, inició un nuevo género o un estilo que no se había escuchado, ¿verdad?
que es el nu metal. Entonces, esta banda saca, sin pensar que va a crear un nuevo género, como decía Aaron, saca algo que a ellos les gusta y de hecho retoman un instrumento, retoman la guitarra, pero creo que le agregan una cuerda para llegar a notas más gruesas. Y ellos lo hacen, retomo lo que dice Aaron, sin pensar que van a ser disruptivos o que van a romper el esquema del rock o si van a hacer rock alternativo o clásico o X o Y. Y tienen un sonido muy único, ¿no? De hecho, yo no encuentro otra banda que me ofrezca lo que a mí Korn me ofrece, que además, tengo que decirlo, cuando yo escribo no puedo escribir sin escucharlos, o sea, yo tengo que entrar en trance, tiene que despertar el autor que hay dentro de mí, y ahí vamos con esta canción, con estas canciones, ¿no? Entonces, retomo perfectamente lo que dice Aaron, y también lo que propones, Aaron, es algo difícil de conseguir porque normalmente el escritor llega a ser escritor después de haber sido lector y queda muy impregnado, o quedamos a veces muy impregnados de lo que leímos y una tendencia natural es a imitarlo, ¿no? Ahorita que ponías el ejemplo de Freud y del padre y el hijo, un reflejo natural de los hijos es imitar a papá porque es el modelo que tiene más próximo a seguir. Y entonces un lector que va a escribir por primera vez por reflejo se va a encontrar copiando o se va a encontrar queriéndose igualar a las lecturas que más lo influyeron. Y eso que tú dices es muy bueno, que le va a ahorrar muchos tropiezos, creo yo, al escritor, escuchar lo que tú acabas de decir y asimilar lo que tú acabas de decir. Que escriba libre, que escriba sin pesos en la espalda, sin compromisos con nadie más que con la novela, y rescato eso que tú dices y muchas gracias por hacernos pensar y reflexionar de esa forma, Aaron. Y pues bueno, vamos a repetirle la pregunta a Pedro, vamos a ver, Pedro, ¿qué nos abonas? Porque tú tienes grandes relatos y te lo he reconocido muy diversos. Ahora ya empiezas a experimentar con un estilo de escritura diferente, una temática diferente. ¿Qué crees tú que se requiere para hacer que funcione, además de lo que ya nos dijo Aarón? Lo primero es, como decía el maestro de Ace Ventura, ¿no? Aquí no usamos etiquetas. Bueno, hay que quitarse las etiquetas. Eso es lo primero. Lo segundo es consejo que te ofrece el psicoterapeuta. No trates, y fue algo de lo que dijo también Aarón, no trates de ser no trates de ser el mejor imitador de tu ídolo. Trata de ser la mejor versión tuya posible. Es inevitable empezar cuando eres creador, imitando a alguien, lo acabas de decir. Les pasó a los Beatles, les pasó a todas las bandas que vinieron después de ellos, pero conforme creces, conforme escribes, vas encontrando tu propio camino y tu propia forma. Yo creo que te lo dije también el otro día con Josué, el chef más original no es aquel que trae ingredientes nuevos a su cocina, es el que sabe mezclar los que ya tiene en su cocina, de los que existen en las cocinas de todo el mundo, para conseguir sabores nuevos, texturas nuevas, presentaciones de alimentos diferentes. Y pasa lo mismo con la escritura, los ingredientes ya están ahí, ¿no? Es muy difícil que encuentres uno nuevo, entonces pues, trata de mezclarlos de manera que logres dos objetivos. Primero, que encuentres un sabor que a ti te gusta, y conforme vayas desarrollando ese gusto, conforme vayas desarrollando el paladar de tu propia escritura, vas a encontrar un sabor que le va a empezar a gustar a los demás, vas a encontrar un sabor que le va a empezar a llamar la atención a la demás gente, pero es un proceso que no es algo rápido, es un proceso que como los buenos vinos lleva su tiempo para madurar, y sí es muy importante leer de todo, procurar leer de todo, hasta Robert Kiyosaki, que a mí ya alguien que se animó a escribir un libro junto con Donald Trump,
perdió para mí en ese momento absolutamente toda la credibilidad. Entonces, hasta los libros de autoayuda, eh, porque a lo mejor hasta en Carlos Cuauhtémoc Sánchez encuentras algo que te va a ser útil para alguno de tus libros. Y lo mencionabas también el otro día con Stephanie Meyer, que es el último consejo que les doy: correr riesgos, aventarse sin paracaídas y correr el riesgo, como lo vimos con sus vampiros, que en lugar de morir a la luz del sol, eh, brillan, tienen brillitos. Y fue un riesgo que la autora decidió correr y yo creo que le salió. Vaya, no es una autora tan popular nada más porque sí. Entonces es eso, o sea, hay que correr riesgos, hay que buscar la manera de salirse de la zona de confort, hay que buscar la forma de saltarse en el paracaídas y al final tarde o temprano vas a encontrar el texto, vas a publicar el texto que la va a romper. Eh, bueno, eso es lo que creo yo. Y si no se te presenta la oportunidad en un lugar, va a ser en el otro y así vas a llegar. O sea, no es sencillo, no es rápido. Hay quienes lo logran a la primera. Harper Lee escribió la novela perfecta al primer intento desde mi punto de vista. No todos van a ser como la maestra Lee. Hay quienes les puede tomar, o como Tom Clayton Wolf, que con su primer o segundo libro ya era considerada la mente más genial de su generación. Entonces no todos van a ser así como ellos, que a la primera van a tener una gran historia, un gran libro entre manos. Va a haber algunos que les van a tomar 20, 30 años en lograr el objetivo, pero ese es el tiempo que necesitaron sus escritos para madurar. Y pues nada más el asunto es tener la disciplina de sentarse, de no dejar de escribir, de verlo no como un estilo de vida, por, porque a lo mejor el resultado económico, si quieres vivir de la literatura, no llega, pero sí como algo que te va a enriquecer en tu corazón y en tu mente y en tu alma. La escritura es algo que te va a alimentar en ese sentido y que esa es la razón por la que tú te tienes que sentar todos los días a escribir, aunque sea media hora, aunque sea un párrafo, aunque sea una página. A veces no vas a escribir gran cosa, a veces vas a corregir algo que ya habías escrito, vas a decir, mira, aquí esto lo puedo mejorar. Y, y, pues la disciplina de hacerlo diario, 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 te va a llenar en alguna forma una parte de tu vida. Y pues, no sé si se entendió lo que dije, por eso les digo por eso te decía que me dejaste después del mejor gimnasta. Entonces no sé si se entendió lo que dije, pero todos esos son cosas que yo he vivido a lo largo de mi proceso y que creo que les pueden servir a los demás. Son consejos de un escritor fracasado. Muchas gracias, Pedro. Claro que se entendió y sí, muy rescatable y creo que ese es el principal consejo que debe de tener uno y es escribir lo que a ti te gusta. Imagínate, o sea, hay muchas cosas que uno hace en la vida por compromiso, porque las tienes que hacer. A veces el trabajo que tienes o la escuela en la que estás o la carrera en la que quedaste, si no es la que tú elegiste como primera opción porque ahí te tocó. Pues bueno, son cosas que tienes que sobrellevar porque pues no hubo de otra, ¿no? Hay que darle allí. Pero creo que dentro de las pocas cosas que sí nos podemos dar el lujo de elegir los escritores, pues es que escribir. Y lo que tú dices es cierto, o sea, primero que te guste, como decías de la receta de la cocina, ¿no? Primero que te guste lo que tú preparas, lo que tú escribes, que a ti te guste. Y después, pues ya vendrá lo demás, por añadidura, ¿no? De que también estés haciendo esa actividad creativa en cuanto a la técnica, en cuanto a la forma. También comentar que sí es cierto, hay que innovar, hay que mezclar, pero también hay cosas que yo sí pienso que en la literatura se tienen que respetar, y es que las historias tienen que tener un desenlace, o sea, y ahí sí yo creo que no estamos en el momento de inventar algo que no se entienda,
porque luego pasa en el cine. Hace poco una película, no me acuerdo cómo se llamaba, de gran presupuesto, yo la fui a ver al cine, se me fue ahorita el nombre, de gran presupuesto, pero nunca la entendiste porque el director no le dio el orden de los tres pasos, ¿no? De introducción, desarrollo y conclusión, sino que el argumento era que la historia sucedía al revés. O sea, había por ahí un mundo alterno que se activaba con una máquina, con un imán, y entonces había un mundo donde todo transcurría hacia la inversa. ¿No hablas de Tenet, de Christopher Nolan? Exactamente, Tenet, exactamente. Entonces, Uy, a pues mí sí me gustó mucho. fíjate que tiene críticas opuestas, pero creo que es el mejor ejemplo que nos puede quedar para que los escritores vean que a veces innovar en cuestiones tan básicas de la narrativa puede quitarle parte de la sustancia a la historia que nos cuentan. Porque Es una buena película, pero yo lo que sentí con esa es que no me enganché con ninguno de los personajes. O sea, me parece que Christopher Nolan hace un ejercicio de vean todo lo que soy capaz de hacer, pero en la historia yo no me sentí particularmente atraído por ninguno de los personajes. El protagonista, aunque el actor hace un muy buen trabajo, no es alguien a quien yo vaya a recordar con cariño o con admiración o como por ejemplo con las hermanas Wachowski. Cuando terminé Matrix, yo quería ser Neo y volar por las paredes. O sea, sí. sí es una gran película, sí es una gran filmación, es una historia interesante, una película muy entretenida, sí me gustó, pero la pega que yo le pongo a Tenet es que de verdad, ninguno de sus personajes me hizo, o sea, ninguno de sus personajes se me quedó aquí. Y fíjate, aquí, antes de cederle la palabra a Aarón, fíjate, creo que se puede ejemplificar muy bien para el mundo de los escritores. Nolan es un director muy galardonado y que ha tenido buenas críticas por producciones previas. Y ya venía mostrándonos algunos guiños de lo que es Tenet, pero no completamente, pero ya venía dándonos guiños de su forma de dirigir y de lo que podía hacer. Pero tú dices algo muy importante, Pedro. Fíjate, si él que tiene este calibre en su ciencia, que es el cine, arriesgarse por un proyecto como el que hizo no terminó de darle una aceptación redonda en la crítica y en los espectadores que la fuimos a ver al cine. Lo mismo le puede pasar Tan es así que no la consideraron para las temporadas de premios, a pesar de lo... de la producción que hay detrás, porque la producción es muy grande. Pero fíjate, a lo que voy con los escritores es que si lo transmutamos a la escritura, si un escritor de alto calibre, que ya asemejándolo con la experiencia en la escritura a lo que Nolan tiene en el cine, corre el riesgo de aventarse una historia que de repente rompe con los tres momentos básicos de una narrativa, se expone a que a lo mejor no le salga. Imagínate si vas empezando a escribir. Y es a donde vamos, donde a veces, como decía Aarón, uno creo que lo que dijo es muy bien, quitarse la responsabilidad yo siento que él se puso una responsabilidad encima antes de rodar la película, y siento que tal vez el estar en cada toma queriendo lograr esa responsabilidad terminó condicionando lo que mostró en la pantalla, y a veces nos pasa a los escritores, cuando te dice una editorial, a mí me pasó en el primer certamen editorial al que me inscribí, perdón, decía la editorial que la historia debía de tener 70,000 palabras. Entonces yo empecé a escribir esta historia y ponía adjetivos de más y descripciones de más, porque yo sentía que no le iba a llegar con el argumento de la historia ni con los personajes a las 70,000 palabras. Entonces me inventé capítulos, me inventé escenarios no necesarios para la historia, pero yo estaba tratando de compensar lo que me pedía la editorial para cubrir el parámetro de la extensión. De ahí de que muchas historias tienen mucha paja. O sea, hay muchas publicaciones que vemos de escritores grandes que tú ves el libro y lo ves chonchote, pero es porque muchas veces la editorial le dice tiene que llegar a tantas páginas, porque es el formato más vendido, de tal página a tal página. Y entonces ahí tienes al escritor sacando de la chistera cosas que no abonan a la historia, porque ya está comprometido desde antes. Como algunas escenas del Falcó de Pérez Reverte, ¿no? Que sí están como muy de más.
Por ejemplo, sí, sí. Si has tenido oportunidad de leerlas, dices, ay, esto como para qué lo puso. Y fíjate, lo contrario, está con Freddie Mercury, con su canción insignia que se ve en la película que hace poco se estrenó, hace un par de años, en donde le dice el productor del disco, pero como la canción dura más de 6 minutos. O sea, le dice, no, no puede durar tanto, tienen que recortarla, ¿no? Y ellos habían hecho una obra maestra, pero la obra maestra demandaba los 6 minutos. Entonces, a veces adaptarlas a una expectativa, como decía Aaron hace rato, no siempre sale bien. Pero Aaron, ¿tú qué resaltarías de la historia de Nolan? La verdad es que a mí sí me gustó la película. No la tengo muy fresca, la verdad, entonces no incursionaría tanto porque de por sí es una historia complicada, es una trama que no recuerdas ni siquiera cuando vas saliendo de la sala. Pero lo que yo rescato es que, como mencionaba antes, juega con cuestiones que van más allá como de la historia en sí, sino que plantea cuestionamientos. Y creo que esto es algo también importante a la hora de escribir y de crear literatura, cine o cualquier tipo de arte. Oigan, se me ha acabado la pila. Ah, está silenciado, José. Sí, se me ha acabado la pila. Está a punto de No, cerrar no mi te transmisión. preocupes, seguimos nosotros, si te puedes conectar, te aceptamos, es la misma liga, luego, Pedro. Vale, pues no sé si voy a poder conectarme, ¿no? Porque, bueno, Sale, ahorita vale, veo la. vale. Vale. Si no, nos vemos. Muchas gracias y fue un placer conocerte, Aaron. Igual hay que Pedro, repetir la charla. gracias, Pedro. Continuamos, Aaron. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, plantear cuestionamientos. Creo que es importante en cualquier tipo de presentación artística, en la música, en la pintura, en la arquitectura. Creo que dejar esta sensación de desconcierto, de desasosiego, esta zozobra al terminar de presenciar una obra, creo que también es algo bueno, ¿no? Algo interesante. Y creo que yo, al menos cuando salí de ver Tenet, yo sí recuerdo que tenía una sensación bastante, pues interesante, que solamente en ciertas obras recuerdo, que es de que pues, te deja con este tipo de interrogantes, porque recuerdo que la película trataba temas como el destino. No quisiera spoilear, pero pues bueno, sabemos que viajar en el tiempo necesariamente abordará este tipo de preguntas, ¿no? Siempre las películas que tratan estos temas de viajes en el tiempo y cosas por el estilo, generalmente dejan más preguntas que respuestas. Y creo que aquí es una manera bastante sui generis de presentar el viaje en el tiempo, no es a lo que estamos acostumbrados, pero a mí me agradó muchísimo, sobre todo porque cuando la vi acababa de ver Dark, esta serie, no sé si la viste, Juan José. Sí, Entonces claro que también sí. es otra presentación del viaje en el tiempo y es bastante interesante. Entonces tendría que volver a ver la película para poder charlar sobre ella, pero más que nada me quedo con esta cuestión precisamente, de cuestionarse, la Fíjate cuestión de que, cuestionarse. fíjate que tienes razón. Yo creo que afectar sería una palabra que quedaría bien. Afectar al espectador de una u otra forma. A lo mejor no lo afectas de la manera que el espectador esperaba ser afectado, que tal vez es lo que a veces sucede cuando tú lees un libro, que tú ya esperas algo al tomar el libro y ver la portada, al ver la sinopsis, y a veces eso que tú esperabas no sucede, que creo que fue lo que a mí me pasó con la película. Pero sí, yo también, ahí te doy la razón, porque yo también salí trastocado de la película, o sea, no salí neutral. No, no te puedo decir, no, pues salí y no me gustó y simplemente se quedó como algo pasajero, ¿no? No, no, no. Tan es así que ahorita estamos hablando de ella, porque en realidad sí me dejó trastocado, me dejó con dudas, algunas expectativas que yo llevaba no las cumplió, pero sí abrió otras interrogantes que yo tampoco esperaba, con las que esperaba salir después de la película. Y fíjate que lo mismo pasó con la serie que tú señalas, con Dark, y lo mismo me pasó en su momento con la película que se llama Interestelar, que también toca un tema pues bastante amplio y sobre el que simplemente la escena final de esta película Interestelar, en donde te presenta un mundo curvado, cuando están jugando béisbol, pues ya de entrada está rompiendo un esquema que tú tienes de lo que es un campo de béisbol y de lo que es posible y de lo que no es posible. Y sí,
nada más recomendarle a los escritores, si alguna vez llegan a generar una obra así, pues que sí estén abiertos a la crítica, porque al no ser tan comercial, al no ser escrita de una forma tan comercial o tan tradicional, seguramente va a abrir muchas interrogantes. Lo bueno es que hay editoriales que se especializan en publicar ese tipo de historias. O sea, hay editoriales, hay sellos que buscan ese tipo de historias porque también hay una necesidad en el mercado de ese tipo de narrativas y ellos la satisfacen, ¿verdad? Entonces, muy enriquecedor, Aaron, la verdad, y mira qué bueno que salió el tema Tenec y que los autores, los escritores que estén viendo esto, vean que pueden ambicionar o su obra puede llegar a ser disruptiva, pero sí estén abiertos a la crítica y también tengan en cuenta que no es algo fácil de conseguir. O sea, si alguien del calibre como Nolan llegó a ser cuestionado, pues obviamente en la ciencia de la escritura, en el arte de escribir, perdón, pues también te van a cuestionar si tú generas una obra así y sobre todo si no traes un nombre tan grande a tus espaldas que ya te dé cierto prestigio. Pues vámonos despidiendo. Qué bueno que regresó Pedro para despedirnos, Pedro. Algo que le quieras decir como último mensaje a quienes se quedaron con nosotros en esta charla. No nos recomienden, no nos sigan en nuestras redes sociales. No somos tan chidos, nuestros libros no están tan buenos, nuestra literatura no está tan sabrosa, no les va a gustar, no nos sigan, de verdad no nos sigan. ¿A dónde no entren, Pedro? No se metan a la página de huertodelibros.com, ahí hay una variedad enorme de libros, pero estoy seguro que ninguno les va a gustar. No se metan, no nos visiten. No me sigan en redes sociales, Chávez Aguado PL1, arroba Chávez Aguado PL1, así me encuentran en todas. Soy muy original con eso de los nombres. Entonces, no me sigan, no le den like a mis videos en TikTok, no me sigan en Instagram, no me sigan en Twitter, no me sigan en Facebook. ¿Sí? O sea, no me gusta estar en contacto con la gente, no lo hagan. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Aarón, un último mensaje de una despedida para quienes están viendo este material. Pues nada, que esperamos que haya quedado como más esclarecido la labor del editor, el valor que tiene la cuestión editorial y cómo el editor también puede verse como un aliado, ¿no? Una mano que está ahí también de lado junto al escritor para acompañarlo en su proceso, tanto al escritor como a la obra, porque hablamos hace rato de esta separación inevitable entre autor y obra. Entonces, pues el editor puede acompañar a ambos hacia llevarlo a al máximo potencial, ¿no? Al máximo que pueda alcanzar la obra por sí misma. Sí, muy importante. Muy Perfecto. importante la labor del editor. Sí, y la verdad, decía la vez pasada Pedro, humildad, decíamos la vez pasada, a veces es difícil para los artistas en general aceptar una corrección, aceptar un punto de vista diferente sobre un personaje, sobre una situación, pero véanlo como un ganar-ganar, o sea, ya la historia pasó por tu cabeza, el argumento y los personajes son tuyos, creaste ya algo de la nada, creaste algo que salió de tu cabeza, deja que especialistas lo pulan y que saquen su mejor versión. Tú ya sacaste de la mina el diamante. El diamante, deja que los especialistas afuera lo pulan, que es lo que saben hacer mejor. Y pues bueno, agradecerles, Aarón, el tiempo, agradecerles, Pedro, el tiempo. Yo sé que ya es tardecito, nos aventamos prácticamente casi 2 horas, pero la verdad son 2 horas que a mí me abonan semanas de seminarios o de talleres de literatura y se los agradezco mucho. No, gracias a ustedes. Gracias, Aaron, un placer conocerte, de verdad que mi admiración y mi respeto. Ay, y si tienes algún texto, Aarón, con toda confianza, mándalo y lo decimos para todos los que están viendo el video, contacto@huertodelibros.com. Tenemos la recepción de manuscritos abierta. Ahora nos vamos a expandir, ya vamos a empezar a publicar no ficción, ya estamos recibiendo obras de no ficción, ya recibimos algunos títulos de enseñanza del idioma,
recibimos algunos manuales empresariales para que le pongas bases a tu negocio. No son libros de autoayuda, son libros teóricos que te enseñan métodos ya aprobados por grandes empresas, el ABC a seguir para implementar en tu negocio con herramientas de medición y todo eso. Ya irán viendo estas publicaciones y esperamos tu propuesta, Aarón, de libro que tengas ya terminado. Con todo gusto lo recibimos. Pronto lo veremos. Excelente. Pues les deseo buena noche, un abrazo a la distancia y estamos en contacto. Igualmente. Hasta la próxima. Que descansen. Gracias, igual.